Asamblea de Dios, Luz del Mundo de La Paz, San Benito, Petén, Guatemala, presenta su programa digital internacional con temas de la actualidad, oración, poemas y reflexión. Bienvenidos. Llegando a la medida del varón perfecto. Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 16. Muchas gracias por acompañarnos desde cualquier país que usted nos esté sintonizando. Bienvenido. Ahora vamos a tomar este tema que el Espíritu Santo ha inquietado nuestro corazón durante toda esta semana. Pero antes yo quisiera que oráramos. Usted ora por mí, yo oro por usted. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar, Señor, nuevamente en esta plataforma digital para bendecir, Padre, a mi hermano, a mi hermana, para edificar el cuerpo de Cristo. Toma el control, Espíritu Santo, de nuestros labios, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene las Sagradas Escrituras, acompáñeme en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11 al versículo 16. Ahí tenemos la lectura y la leemos en el nombre de las tres divinas personas. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Subraye, por favor, perfeccionar a los santos. En otra versión no dice perfeccionar, dice capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vea cuál es el propósito por el cual el Señor ha levantado y dado dones a la iglesia, dado talentos, primero para capacitar a la iglesia para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Predicar la palabra de Dios, anunciar el mensaje de salvación, el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Dice también para la edificación del cuerpo de Cristo, para que usted y yo, que estamos insertados en el cuerpo de Cristo, podamos crecer. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Señale ahí o remarque ahí con su marcatextos: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de Dios? El Espíritu Santo dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño de edad cronológica podemos engañarlo con cualquier cosa. Un dulce, un chocolate, un juguete, y el niño va tras ese juguete, tras ese dulce, tras ese chocolate, y no puede medir el peligro. Tal vez es una persona que roba niños, pero ellos saben cómo atraer a los niños con regalitos, así como lo hacen los políticos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando un cristiano no estudia las Sagradas Escrituras, es como un niño espiritual. Es un niño que cualquier secta puede engañarlo. Incluso las sectas falsas usan la Biblia. Y entonces, como este niño no asiste a los cultos de enseñanza, no asiste a las escuelas dominicales, no asiste a los talleres, entonces no sabe la verdad. Y como no sabe la verdad, no sabe distinguir la mentira, porque para poder distinguir la mentira hay que saber la verdad. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Subraye por favor esa palabra, crezcamos. No dice crecer, dice crezcamos, usted y yo, en todo aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, subraye cuerpo,
bien concertado y unido. Esta palabra nos va a servir más adelante, también por eso está ahí remarcada hasta en otro color, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Usted conoce iglesias donde los miembros no se ayudan mutuamente, sino que se critican, se murmuran, se señalan? Entonces no pertenecen al cuerpo de Cristo, porque los miembros que pertenecemos al cuerpo de Cristo nos ayudamos mutuamente. Si sabemos que hay algún hermano o una hermana pasando una situación difícil, todos nos unimos a orar. Y si podemos, pues le reunimos una ofrenda y se la llevamos. Ayuda mutua, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se lo voy a leer en otra versión. Dice: Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación, y a otros el de ser pastores y maestros. Cabe señalar que nosotros en la denominación que estamos representando no creemos que actualmente existan apóstoles como oficio del apostolado, oficio del apóstol. Muy bien, aquí dice el don de ser apóstoles. Miren, no dice el oficio de apóstoles. Y tampoco creemos en el oficio de los profetas. Sí creemos en el don de profecía, ¿verdad? Y también creemos en que hay pastores, que hay evangelistas y maestros, pero apóstoles y profetas hasta Juan, profetas, y apóstoles hasta Pablo. El mismo apóstol Pablo dice: y como un abortivo me apareció a mí. Prácticamente podemos decir que para poder ser apóstol se llenaban ciertos requisitos. Primero, haber andado con Jesús físicamente. Segundo, haberle visto morir. Y tercero, haberle visto resucitado y que ascendiera al cielo. Si usted llena esos tres requisitos, pues usted es apóstol entonces. Además, apóstol significa enviado, y todos somos enviados, entonces todos somos apóstoles. Qué tremendo. Bueno, Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo. Mire lo que dice aquí: para preparar a su pueblo santo. Ya no dice para perfeccionar, ¿verdad? Preparar es capacitar a su pueblo santo para el trabajo de servir. Usted y yo somos servidores, no se le vaya a olvidar, y fortalecer el cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos a lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura. Subraye, por favor, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Cuando en las Sagradas Escrituras usted lea la palabra perfecto, se está refiriendo a madurez. Téngalo presente, por favor. Una de las características de un cristiano o de un hijo o una hija de Dios que son maduros, dice que es que cada día se esfuerza por parecerse a Jesús. La pregunta ahora para usted: ¿se esfuerza usted cada día? ¿Me esfuerzo yo cada día para parecerme a Jesús? Si usted se encuentra en una situación difícil, en una situación incómoda, usted y yo deberíamos de preguntarnos: ¿qué haría Jesús ante esta situación? El discípulo siempre anhela parecerse o ser como su maestro. Para crecer a la medida del varón perfecto, que es Jesucristo, debemos estar unidos al cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, que Él compró con su propia sangre. Y la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. San Juan 3:16.
Nos unimos al amor de Dios aceptando el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Escuche por favor lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que está unido a Dios, escuche, debe vivir como vivió Jesús. Y aquí está la clave de esta palabra que vamos a comenzar a estudiar. San Juan 13, 1 al 17. Escuche por favor. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si usted dice que es cristiano, si yo digo que soy cristiano, la palabra del Señor ahora nos dice que debemos vivir como vivió Jesús. Nuestro tema ahora dice: llegando a la medida del varón perfecto. ¿Cómo podemos llegar a la medida del varón perfecto? ¿Cómo podemos hacer eso? Primero, tenemos que estar unidos al cuerpo de Cristo. Ese es el requisito número 1. ¿Ya aceptó usted a Jesús en su corazón? ¿Ya nació de nuevo usted? ¿Es una nueva criatura usted? ¿Ya ha dejado usted las cosas viejas en el pasado o todavía vive recordando lo que le hicieron hace 20 años, hace 15 años, hace 10, hace 5 años? ¿Ya perdonó usted la ofensa? ¿Ama usted a sus enemigos? Esa es la característica número 1 o el requisito número 1 para poder llegar a la medida del varón perfecto. Haber aceptado al Señor Jesús en su corazón y haberle confesado con su boca como su Señor y Salvador, y haber creído en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Si usted ya hizo eso, ahora debemos de crecer, como dice la palabra del Señor. Debemos de mejorar, debemos de ser diferentes, debemos de mostrar a las personas que somos nuevas criaturas, que Jesús vive en nosotros, que Dios ha hecho ese cambio transformador en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de actuar. Pero ahora la palabra del Señor viene
a instruirnos que debemos de llegar a esa medida, a la medida perfecta, la medida del varón perfecto. Y dijimos de que perfecto, la palabra del Señor quiere decir maduros. ¿Conoce usted a un cristiano que por todo se enoja? ¿Lo vio o la vio en el espejo esta mañana? ¿Podemos decir que una persona o un cristiano o una cristiana que se enoja por cualquier cosa es una persona o un cristiano o una cristiana madura? Oiga, una de las características de la madurez es que nos esforzamos por parecernos a Jesús. Queremos ser como Él. Y ahora la palabra del Señor nos dice que si tenemos nosotros ese deseo, o decimos que somos cristianos, o que le hemos aceptado, y queremos dar esa talla que Dios nos está pidiendo, debemos vivir como vivió Jesús. Y aquí tenemos un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero el tiempo es breve. Uno de los ejemplos que tenemos acá en la cita que les he leído, San Juan 13, el Señor Jesús le lava los pies a sus discípulos. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios mismo encarnado, se está humillando de tal manera que les está lavando los pies a los discípulos. Y si usted no sabe, antes no había asfalto, eran calles polvorientas y no usaban botas, usaban caites de cuero de burro quizás. Había que ver qué pies esos de los discípulos. No andaban en tuk-tuk, no andaban en carro, no andaban en limusina, andaban a pie. Y ahora hay muchos evangélicos que si no los llegan a traer en carro, en camioneta, no se mueven de su casa. Qué triste es poder ver cómo nos hemos acomodado ahora y queremos acomodar también al evangelio, o el evangelio a nuestra manera. Pero el evangelio de Jesucristo es un evangelio sacrificial. Es un evangelio que nos invita a servir. Aquí vemos a Jesús, dice la palabra del Señor, que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Dígame usted quién le dijo a Jesús que hiciera eso. Nadie. Él voluntariamente decidió servir. Mire qué triste es poder ver a muchos evangélicos que si no aparecen ahí en el cartel su nombre, no los vemos hacer absolutamente nada. Cuando el Señor está esperando que tú y yo obedezcamos su palabra, le mostremos a las personas que Él vive en nosotros. Dios quiere amar a la humanidad y está esperando que tú y yo seamos esos instrumentos que Él va a usar, seamos esas manos que Él va a usar para bendecir al necesitado, para abrazar al que necesita un abrazo, para levantar al caído, quizás para compartir un pan caliente con el hambriento, compartir una prenda de vestir con el que tiene frío. Dios quiere amar al mundo a través de su iglesia. ¿Estás tú dispuesto? ¿Estoy yo dispuesto a que Dios nos use? Debemos de hacerlo, escucha por favor, y de servir voluntariamente. Sabe que aquí con Dios la cosa es voluntario. Debemos de servir con voluntad. Si usted ya no quedó en un cargo para el otro año porque ya se hicieron las elecciones, ¿por qué se va a enojar usted porque no lo eligieron o no la eligieron? Quiere decir entonces que usted no es una cristiana o un cristiano maduro. Si usted está pensando en eso, ¿sabe? La mujer samaritana no estuvo esperando que le dieran una credencial para ir a predicar. Y Jesús no la detuvo cuando vio que estaba decidida a ir a compartir el mensaje de salvación. Así que no tiene usted por qué estar esperando que su nombre aparezca o que le den ahí el carnet.
Usted puede predicar la palabra del Señor. Abra un canal en YouTube y comience a predicar. Ahí en su trabajo, dé testimonio de que usted es cristiano, de que usted es cristiana. Lleve tratados, reparta tratados en los semáforos. Hay un montón de personas pidiendo un quetzal en los semáforos. Déles un quetzal si usted tiene, pero adjúnteles un tratado también, ya que las personas están buscando cómo saciar su hambre física únicamente, pero la verdadera necesidad de las personas es espiritual. Necesitamos llevar a Jesús a los semáforos. Necesitamos llevar a Jesús, llevar a Dios al trabajo, a la calle. Ya hay que sacarlo de las cuatro paredes del templo. Tanto en la vida privada como en el ámbito social, porque cada uno de los seres humanos tenemos un temor dentro de nosotros. Miedo a las enfermedades crónicas, por ejemplo, el cáncer. Hay que reunirnos en el templo para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es algo muy importante. Pero los peces están allá afuera, en el mar, en lo profundo. Ahí están los peces. Entonces vemos a Jesús aquí voluntariamente haciendo este servicio. Y sabe, otra cosa que tenemos nosotros que hacer. Usted, si ha cometido este error, ya no lo siga cometiendo. Y muchas personas que se les deja privilegios, muchos hermanos, muchas hermanas en las iglesias, y no se preparan, no estudian, no ensayan, y van y cantan esos cantos, y el músico va por un lado y ellos o ellas van por otro lado, y todavía se atreven a decir, como es para el Señor, que todo sea para honra y gloria del Señor. Dígame usted si podemos darle a Dios una alabanza desafinada, una alabanza desordenada, una alabanza donde el músico va por el norte y usted va por el sur. Por favor, ¿sabe? Cuando Jesucristo hizo esto, primero lo hizo voluntariamente. 2, le lavó los pies a los discípulos, pero no crea usted que les dejó una uña sin lavar, o una uña con tierra, o el calcañar ahí sucio. No, lo hizo con excelencia. ¿Sabe? Cuando nosotros hagamos algo para el Señor, hagámoslo con excelencia, mi hermano. Hagámoslo con excelencia, mi hermana, en el nombre de Jesús. Si a usted le dejaron el privilegio de cantar las alabanzas, no vaya a buscar el himnario hasta esa noche que a usted le va a tocar desempeñar ese privilegio. Tiene 8 días para prepararse. 8 días. Primero pídale a Dios esa capacidad, ese don, esa ayuda, esa asesoría. Pregúntele qué cantos debe cantar. Si es la lectura, pregúntele al Espíritu Santo dónde debe de leer. Y pídale que le ayude, que le unja sus labios, que le use de una manera especial. Si le tocó o le dieron el privilegio de dar la palabra, hay que orar, hay que estudiar, hay que pedirle la asesoría al Espíritu Santo, que nos enseñe, que nos muestre dónde es, cuál es la porción de la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el tema? Y primero hay que decirle que hable a nuestro corazón. Porque sabe, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Primero corta para atrás, o sea, para el que va a dar la palabra. Y luego para adelante. Así que si usted recibe esa palabra, no critique al predicador. No diga usted, el predicador por mí lo está diciendo. Claro, no le podemos predicar a las bancas, no le podemos predicar a las sillas. Si usted llega al servicio, ¿a qué llega? A adorar a Dios, a alabar a Dios, excelente, pero también llega a recibir la palabra de Dios. ¿Por qué se va a enojar si el Señor usa a mi hermano o a mi hermana
y la palabra de Dios le llega a su corazón. Sabe, la espada penetra hasta lo más profundo y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Así que solo tenemos que agradecerle a Dios. Si el Señor usa a un niño, usa a cualquier persona, incluso que no haya ido ni al instituto bíblico. ¿Sabía usted que los apóstoles, que los discípulos eran del vulgo? Por eso no les creían, por eso los perseguían, por eso los maltrataban, porque no los habían visto estudiando en un instituto bíblico. No estoy en contra de estudiar la palabra de Dios o prepararse, si usted puede y tiene la oportunidad, excelente, pero no dependa de ello. Siempre dependamos del Señor, siempre doblemos nuestras rodillas, siempre dependamos de la inspiración y de la guianza y la asesoría del Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere llegar a esa medida, yo quiero llegar a esa medida perfecta del varón perfecto, esa medida que el Señor nos está pidiendo ahora. Debemos de vivir como vivió Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Con humildad, con sencillez, con obediencia. Él nunca se aferró a las cosas materiales. Cuando el enemigo le mostró y le dijo: si me adoras, todos estos bienes, todas estas riquezas, toda esta gloria del mundo te la daré. Imagínese usted cuando Jesús iba a cambiar su gloria que tenía ya con el Padre por la gloria terrenal. No se podía comparar. No podemos nosotros dar la talla que Dios nos está pidiendo si dejamos que en nuestro corazón entre el materialismo y que ocupe el primer lugar otra cosa que no sea Dios. Tenemos que tener a Dios en primer lugar, iglesia, si queremos dar esa talla, esa medida, si queremos llegar a la madurez espiritual. Tenemos que pasar tiempo con Dios cada día, con su palabra, con su Espíritu Santo. Debemos de vivir como vivió Jesús. Sirvió, dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos y a buscar lo que se había perdido. Y aquí tenemos ya la otra característica. Primero, vemos a Jesús aquí sirviendo voluntariamente. Nadie lo obligó, nadie le dijo: ahora te toca lavarle los pies a tus discípulos. No, eso le nació a él en su corazón. Por eso cuando en las iglesias el que está dirigiendo dice: hay que darle un aplauso al Señor. Mire, yo no estoy a favor de eso, porque la mayoría de la gente va a aplaudir no porque le nazca en su corazón darle aplausos a su Señor, sino porque a alguien se lo está exigiendo. Y esto sucede mucho con los cantantes. Cuando Dios anda pidiendo y buscando una adoración genuina, dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No porque me lo estén obligando, sino me tiene que nacer del corazón darle alabanza a nuestro Dios, darle gloria, darle aplauso, expresar un cántico nuevo, un cántico de adoración, un cántico que llegue a la misma presencia de Dios. Y eso va a suceder cuando sale de lo profundo de un corazón agradecido. Y número 2, dijimos que Jesús está haciendo aquí un trabajo con excelencia. Un trabajo con excelencia. Si usted fue electo o electa para servir en un cargo, en un privilegio este año 2022, hagámoslo con excelencia. Yo ahora la motivo a que sirvamos con excelencia. Si usted va a dar una ofrenda, escoja el billete más nuevo, la moneda más nueva. ¿Usted cree que Dios se merece lo mejor? Claro que sí, Él es el Rey. Mire, cuando los sabios llegaron a donde estaba el niño Jesús, en aquel pesebre,
ellos le llevaban regalos dignos de un rey: incienso, oro y mirra. Tremendo. Entonces usted y yo tenemos que darle a Dios lo mejor. Por eso el Señor dice: ve a ver si los hombres te aceptan, el sacerdote te acepta un cordero que esté cojo, que esté manco. De ninguna manera. Así, cuanto más nuestro Dios merece lo mejor, lo excelente de nosotros. Las primeras horas del día tenemos que doblar las rodillas y darle a Dios lo primero y lo mejor. Y ahí habla lo que es también de lo que ganamos, de nuestras finanzas. Darle a Dios lo primero y lo mejor. Por eso dice la palabra de Dios que lo primogénito le pertenece a Dios, y ahí están las primicias. Y también dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Darle a Dios ese vigor, esa fuerza, joven, señorita, que me estás escuchando y estamos escuchando la palabra de Dios en esta ocasión. Acércate a Dios, señorita, joven. Dale a Dios tu juventud. Dale a Dios ese vigor. Dile al Señor: ¿qué quieres que yo haga en tu obra? Y Él te va a indicar en dónde, en qué área Él te va a usar. Si tú no estás acostumbrado a los ayunos, comienza con mediodía, y luego un día, y luego 3 días, y luego 7 días, de acuerdo a lo que te haga sentir el Espíritu Santo. Si tú y yo queremos ser usados por Dios, tenemos que pagar el precio. Tenemos que buscar a Dios en ayuno y oración y estudiar su palabra, para que no podamos ser nosotros ser movidos por cualquier viento de doctrina, de error, cualquier doctrina falsa. Un cristiano maduro, una cristiana madura, va a estar firme siempre y va a dar fruto donde Dios lo ha plantado. No va a andar de iglesia en iglesia buscando iglesias perfectas, porque iglesia perfecta no hay. Tú y yo necesitamos aprender a ser humildes y a servir donde Dios nos tiene plantados. Y número 3, primero dijimos que el servicio es voluntario. Número 2, que el servicio debe de ser con excelencia. Si usted sirve en alguna organización, en alguna empresa, en algún organismo o en alguna institución gubernamental o no gubernamental, recuerde lo que la palabra del Señor dice. Si usted es un cristiano, es una cristiana, dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo como para el Señor. Si usted es una secretaria, atienda a los clientes como a usted le gustaría que la atendieran. Si usted es un gerente, si usted es un jefe, si usted es un empleado, haga el trabajo con excelencia. Si usted le dan el privilegio de hacer limpieza en el templo o ahí donde usted sirve en la empresa, haga bien ese trabajo. Pase bien el trapeador ahí, la escoba, que quede reluciente. Oiga, la palabra del Señor dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Estamos hablando de cómo llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Llegando a la medida del varón perfecto, estamos viendo ese tema. Y la palabra del Señor ahora nos insta a poder llegar a esa medida. ¿Cómo? Viviendo como Jesús vivió. Viviendo como Jesús vivió. Y la tercera, o número 3, del servicio, porque vemos que Jesús vino a servir. Primero sirvió con voluntad, segundo con excelencia, y escuche, número 3. Número 3, Él le lavó los pies, incluso a aquellos dos, primero al que lo iba a negar y al otro que lo iba a traicionar. Esto es algo muy importante, y como dice
El mismo Jesús, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Usted tiene personas que son sus enemigos? ¿Usted tiene personas que no lo quieren, que no la quieren? Por supuesto, yo también tengo bastantes. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, se va a levantar el enemigo y va a usar a gente carnal, a gente que vive en la carne, que no viven en el espíritu, para criticarnos, para desanimarnos. Pero usted y yo tenemos que seguir adelante, peleando la buena batalla de la fe. Jesús le lavó los pies a Pedro, que más adelante lo iba a negar, y él lo sabía. Y también le lavó los pies a Judas, que lo iba a traicionar, lo iba a vender por 30 piezas de plata. Usted y yo ahora estamos escuchando que el Señor nos dice que tenemos que servir, primero con voluntad, 2 con excelencia, y número 3, podemos y debemos de servir si queremos dar esa talla del varón perfecto, aún incluso a nuestros enemigos. Conclusión, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, escuche, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay un montón de iglesias que han cambiado el mensaje, han cambiado la esencia del evangelio, y ahora están con programas, con planes, y se están enfocando única y exclusivamente en sus propios intereses, en sus propios deseos, en crecer, en que les den bastantes likes, en conseguir bastantes suscriptores, pero están desviando el verdadero mensaje. Debemos de ser siempre cristocéntricos en nuestro mensaje, y en todos los programas que nosotros hagamos, siempre debemos de decir, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Llevemos, pastores, llevemos a la congregación a Jesús. No los pongamos a que dependan de nosotros. Los líderes, lleve a su grupo a que conozcan a Jesús, a que conozcan al Cristo resucitado. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, habla de un proceso de formación, de transformación y de cambio. Como hijos amados de Dios, debemos estar conscientes que Dios quiere cambiarnos, y nosotros debemos estar dispuestos a ser transformados por Él. ¿Está usted, mi hermano, mi hermana, dispuesto a ser transformado por Dios? ¿Ha cantado usted aquel canto que dice: tú eres el alfarero y yo soy el barro, haz de mí lo que quieras? Mucho, escuche por favor, mucho de nuestros sufrimientos, al ser pasados por las pruebas, las dificultades, las situaciones difíciles en nuestra vida, muchas veces renegamos, murmuramos, y el enemigo se aprovecha en esa debilidad, en ese ataque que estamos siendo probados, y nos dice: Dios no te quiere, Dios te abandonó. Y ahora el Señor te dice: no, hijo, no, hija, eso que estás pasando, yo lo estoy usando para transformarte. Es uno de mis propósitos, dice Dios, para tu vida, para que dejes ese orgullo y seas más humilde, para que puedas depender más de mí, dice el Señor, y puedas confiar más en mí, en mi palabra, en mis promesas. Ahora, ya lo sabes, debemos de darle gracias a Dios. La palabra del Señor en Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra de Dios, que Jesús fue como oveja al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Jesús no reclamó sus derechos. Tremendo. Sabe que la persona que más habla
es la que está más equivocada y es la responsable de lo que está sucediendo. Pero cuando usted tiene la razón, cuando usted ha sido acusado injustamente o está siendo criticado, Dios conoce las intenciones de su corazón por la cual usted está haciendo lo que está haciendo. Usted está sirviendo por amor, con voluntad, con excelencia. Entonces, usted no debe defenderse. Yo no me debo de defender de las críticas. Escuche, las críticas para usted y para mí deben de ser combustible para que nuestro motor del amor siga generando esa bendición de compartir el evangelio a toda criatura y perdonar y amar y bendecir y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Deje que Dios sea su vindicador, mi hermana. Si usted tiene un esposo machista que no la ha sabido valorar, deje que Dios sea su vindicador, empleado, empleada. Si usted ha tenido un jefe injusto, solamente ore por él, pero no para que le caiga fuego del cielo, sino para que Dios tenga misericordia de él y que un día este hombre, esta mujer pueda entregarse al Señor y que su corazón sea transformado, sea cambiado. Usted y yo no nos vamos a defender. Ya tenemos quien nos defienda. Tenemos un abogado y él no ha perdido ni un caso. Él es el gran yo soy. Él es el Shaddai. Él es el Dios todopoderoso que está con nosotros. Escuche, yo termino con estas preguntas para usted. El apóstol Pablo decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Sufres dolores de parto para que Cristo sea formado en tu corazón? ¿Estás orando por ti y por tu iglesia para que Cristo sea formado en cada uno de ellos? ¿Cuándo fue la última vez que gemiste por ser como Jesús? ¿Está Cristo tomando el lugar que le corresponde dentro de tu corazón? ¿Está Cristo siendo glorificado, honrado y recibiendo toda tu alabanza? ¿Estás tú predicando y en los cultos centrados en Jesús? ¿Están tus cultos, programas y planes, líder, pastor, este año 2022 llevar al grupo, a la iglesia, a conocer más a Jesús, a ser más como Jesús? Y como decía el apóstol Pablo, a que Cristo sea formado en ellos. ¿Sabe? Vamos a dar esa medida que Dios espera que demos, que es la medida de su Hijo Jesucristo, cuando tú y yo nos rindamos a Él y le digamos: Señor, definitivamente yo sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Me rindo a ti, Señor. Ya no sigas peleando con tus propias fuerzas. Ya no sigas peleando con tus propias armas, porque la palabra del Señor dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Esta palabra el Señor la había puesto y la ha puesto en mi corazón durante esta semana, hasta que decidimos ahora poderla compartir con ustedes. Les agradezco en nombre de nuestra congregación Asamblea de Dios, Luz del Mundo. Yo quisiera orar por usted. Cada vez que nosotros decidimos agradar a Dios, cada vez que nosotros decidimos ser como Jesús, vamos a tener rechazos, vamos a tener dificultades, incluso hasta en nuestra propia familia, en la propia congregación. Pero no te desanimes, líder, no te desanimes, pastor, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando. No te desanimes, sigue adelante, dile al Señor: ten paciencia conmigo, Señor, pero sigue instruyéndome. Abre mis oídos espirituales y mi corazón y enséñame tu palabra y hazme hacedor de tu palabra, para que yo cada día crezca y pueda dar esa talla, esa medida del varón perfecto, y pueda ir madurando en el andar con Cristo a través de la oración
y del estudio de la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta hora. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias, Padre, que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Yo te pido, Señor, por el líder que me está escuchando, por mi hermano, por mi hermana, Señor, por esos evangelistas, por esos pastores, por esos misioneros, por esos obreros, Señor, que están predicando tu palabra tal como está escrita. Señor, que podamos ser cristocéntricos, Padre, que llevemos a la iglesia, que llevemos al grupo, Señor, a que Cristo sea formado en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted no es o no le ha recibido en su corazón a Jesús, usted puede ahora recibirle y formar parte de la familia de la fe y del cuerpo de Cristo. Solamente repita conmigo esta oración. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados. Confieso que te he ofendido, Señor, con mi estilo de vida. Te pido que me perdones. Acepto a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió por mí y resucitó al tercer día. Yo creo y confieso, Señor, con mi boca a Jesús como mi Señor y Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame, Señor, a que Cristo sea formado en mí y que yo pueda dar la talla, Señor, que tú estás ahora hablándonos con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.